Hoy, en Directo al Grano, arrancamos el programa desde Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo, para charlar con Esther Herraz, eurodiputada del Partido Popular, sobre la actualidad del sector agroalimentario. No nos movemos de Estrasburgo, esta vez charlamos con Javi López, eurodiputado del Partido Socialista. De la mano de Banco Santander asistimos a la entrega de los premios Agroinfluye, recientemente entregados en Zaragoza. Terminamos nuestro programa desde la sede del Parlamento Europeo para conversar con Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox. Y por supuesto, los precios que más te interesan. Todo esto y más, en Directo al Grano. Hola, bienvenidos a Directo al Grano, bienvenidos a un programa de campo que siempre hacemos con las botas puestas, bien limpias y muy bien atadas. Semana marcada todavía por el eco generado con lo ocurrido en el Congreso de los Diputados el pasado jueves, el día 20 de marzo, donde se aprobó un paquete de medidas que afecta a los agricultores y ganaderos profesionales, porque, entre otras cosas, supone la exclusión del lobo del Lespre, el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Una de las principales reivindicaciones, como bien sabéis, de los intensos procesos de movilización que se han venido sucediendo los últimos años. Así que veremos en futuros programas en qué se traduce y qué supone para los ganaderos esta noticia que muchos esperaban como agua de mayo. Pero bueno, ahora sí que sí, estamos en primavera, entró el pasado jueves y ya sabéis que el refranero dice que la lluvia de primavera alegra la cartera, así que a ver si es verdad y tenemos buenas cosechas y buenos precios. Y como siempre, conocido ese refrán, arrancamos el tractor, arrancamos directo al grano y esta semana os seguimos acercando las impresiones de algunos de los eurodiputados que nos representan y que trabajan por el bien del sector agroalimentario español. Empezamos hoy charlando con Esther Herraz, del Partido Popular. La pasada semana conocimos en Directo al Grano la opinión de las eurodiputadas Carmen Crespo, Cristina Maestre y Mireia Borràs sobre cuestiones importantes para el sector agroalimentario europeo, con el complicado momento que se vive a nivel mundial de fondo. Hoy con Esther Herraz, eurodiputada por el Partido Popular, continuamos analizando la actualidad comunitaria y le preguntamos por la recientemente presentada visión sobre la agricultura y la alimentación de la Comisión Europea. La música suena fenomenal, hay que ver la letra, por supuesto, hay que esperar al texto que nos envíen al Parlamento y al Consejo, pero en principio la música suena estupendamente. Es un cambio de paradigma que estábamos deseando desde hace muchísimo tiempo. Han sido estos últimos años, unos años en los que se hablaba de la sostenibilidad a costa de la producción. Hemos visto cómo muchísimas explotaciones familiares han abandonado el sector primario, no solo en nuestro país, pero fundamentalmente en nuestro país, que somos el granero europeo, ¿no? el que produce comida, el país de la comida. Y ahora esperamos que con estas medidas que dan un poquito más de sentido común a esta aspiración medioambiental y que no pierden el objetivo medioambiental, pero desde luego no a costa de la producción, consigamos primero mantener la producción que tenemos y, si es posible, y ojalá, atraigamos a jóvenes al mundo de la agricultura y la ganadería y la industria agroalimentaria, que son tan importantes para nuestro país y para todos los europeos. A mí una palabra que me gusta escuchar en boca del comisario Christoph Hansen es flexibilizar las normas, adaptarlas a la realidad. No consiste en que pongamos el tope tan alto que nadie lo pueda alcanzar o que muy pocos lo puedan alcanzar, sino que se flexibilice para que los sectores puedan sobrevivir y puedan seguir manteniendo su actividad. La actualidad del sector agroalimentario pasa también por la guerra comercial que se ha desatado a raíz de los anuncios realizados por Donald Trump como parte de su política proteccionista, una guerra que parece no beneficiará a nadie y más bien perjudicará a todos. Es una locura entrar en una guerra arancelaria. La ha provocado el señor Trump. La Comisión Europea ya estaba negociando aquellos aranceles del acero que acababan ahora en marzo, de aquel acuerdo con los productos alimentarios que acababan en diciembre.
Y sin embargo, la administración Trump ha decidido utilizar esa herramienta, que para mí es una locura. Porque ¿a quién beneficia realmente? A los productores, desde luego no, porque se encarecen sus productos, pero es que a los consumidores tampoco, porque también pagaremos más por esos bienes que vienen de Estados Unidos, o los bienes que nosotros enviamos allí los pagarán más caros los ciudadanos norteamericanos. Luego, por tanto, ¿quién se está beneficiando de esto? Yo espero que haya un poco más de sentido común y que esto no sea una escalada continua, sino que tenga alguna solución diplomática, otro tipo de solución. Porque al final va a hacer daño a nuestros sectores productivos, pero también a los americanos y desde luego a todos los consumidores. Después de un mandato lleno de confrontaciones, con los agricultores y ganaderos saliendo a la calle, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, estableció el diálogo con el sector agro como una de las líneas estratégicas a seguir durante la presente legislatura. ¿Dónde debe comenzar la Comisión su acercamiento con los productores o cuáles deben ser las prioridades de la Comisión para no repetir errores pasados? El sector agroalimentario, el sector agrícola, el sector ganadero están pidiendo racionalización. Por ejemplo, en todas las propuestas de la antigua Comisión que están todavía en el Parlamento y en el Consejo, pues hacer un poco de reflexión sobre ellas. Y eso se ha hecho, frenar y empezar a estudiarlas con detenimiento. Estoy pensando, por ejemplo, en el bienestar de los animales durante el transporte, que esa propuesta es tan nefasta para la producción y el movimiento de los animales en España, por ejemplo, un país del sur y que además tiene mucha carga ganadera. O estoy pensando, pues, por ejemplo, que tendremos que revisar un poquito ese reglamento, el 1107 de los fitosanitarios, ¿no? Porque nos afecta verdaderamente. Vamos a esperar a ver la propuesta que nos manda el comisario Hansen hasta finales de este mes y a partir de ahí pues, poner un poquito de sentido común en cosas que yo creo que eran una locura que no se podía alcanzar. Y prueba está que 100 y pico mil explotaciones han desaparecido en Europa, o sea que es una barbaridad. La profesión veterinaria reclama a Luis Planas una reunión con el colectivo para abordar sus quejas sobre la norma de medicamentos veterinarios y anuncia una próxima protesta frente al Congreso de los Diputados. La petición principal sigue siendo la derogación del Real Decreto 666/2023 sobre prescripción y uso de medicamentos veterinarios porque, según el colectivo, les carga de burocracia, les limita en sus funciones veterinarias y pone en riesgo la salud animal e incluso la salud pública. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el precio en origen de los huevos ha experimentado un considerable aumento en un momento en el que España estudia incrementar sus exportaciones hacia Estados Unidos, dado que el país norteamericano sufre una grave crisis por la gripe aviar. Concretamente, y según datos del propio Ministerio, en la semana del 3 al 9 de marzo, los huevos de tamaños L y M, procedentes de jaulas, alcanzaron los 2,54 euros el kilo, lo que supone una subida interanual del 28,52%. Los huevos procedentes de gallinas criadas en suelo subieron más, un 32,2%, registrando un precio de 2,82 euros el kilo. Cabe señalar que España actualmente no registra ningún caso de gripe aviar, circunstancia que nos sitúa como actor clave en la producción europea. Seguimos nuestro camino por el medio rural español y seguimos mostrando el testimonio de eurodiputados a los que pudimos entrevistar hace una semana en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Ahora le toca el turno nada más y nada menos que al vicepresidente del Parlamento Europeo, a Javi López, eurodiputado por el Partido Socialista, que atendió a los micrófonos de Directo al Grano y que esto es lo que nos dijo. Vamos a verlo. Directo al Grano asistió al último de los plenos del Parlamento Europeo celebrado en Estrasburgo este mes de marzo y tuvo la oportunidad de conversar con Javi López, vicepresidente del Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria. Sobre la mesa, un tema que afectará a nuestro futuro en los próximos años y que no es otro que el efecto de la convulsa situación geopolítica actual sobre la hoja de ruta de la Unión Europea en materia agroalimentaria y medioambiental. Yo creo que hoy la mayor amenaza para el campo español es las políticas del señor Trump. El señor Trump durante la primera presidencia impuso aranceles a la Unión Europea sobre el vino, el aceite de oliva y la oliva negra,
del 25%. Eso para sectores importantes de nuestro campo provocó en su momento gravísimos problemas. Hoy ya empieza a hacerlo con una parte de nuestra industria y amenaza con tener un arancel global del 10%. Eso de entrada está provocando enormes disrupciones en las bolsas globales, graves problemas en la bolsa americana, pero que puede contagiar a la economía del resto del mundo. Esta lógica de la política arancelaria lo que puede acabar haciendo es golpeando a nuestra economía. Y yo creo que tampoco acabará ayudando a la economía americana. Así que hay que responder con firmeza, porque está atacando de forma directa nuestros intereses nacionales e intereses europeos con sus políticas. Al mismo tiempo, hay que recordar, necesitamos tener una política agraria común que sea fuerte, que apoye al campo. Hoy 1 de cada 3 euros del presupuesto europeo va destinado a esta política de agraria común, y escuchar también las reivindicaciones del campo, que especialmente tienen que ver con el control a los productos que vienen de fuera, en primer lugar, y en segundo lugar con la burocracia, que sabemos que es hoy muy excesiva, que es excesiva para el campo, y se están tomando medidas en este sentido. Ante este escenario cambiante, la Unión debe garantizar su autonomía en sectores estratégicos como la defensa, la alimentación y la energía. En este sentido, le preguntamos a Javi López si las energías renovables pueden considerarse como la solución para conseguir esa ansiada autonomía energética. Hoy sabemos que las energías renovables no solo son más eficientes, sino son más baratas que muchas energías provenientes de las energías fósiles, que además nos hacen dependientes de aquellos que no queremos depender, del Golfo, de Rusia, de Venezuela. Esos son los grandes productores hoy de energías fósiles. Obviamente eso va a ser un cambio gradual, que vamos a estar... El plan de la Unión Europea es hasta el año 2050, no va a ser de un día para otro. Pero tener una reducción paulatina de las energías fósiles nos hace más autónomos y nos va a hacer más competitivos, porque vamos a reducir costes. Es posible que hayan en algunos países otros factores, como las energías nucleares, pero que continúa siendo hoy muy cara en la Unión Europea y no va a ser solución para los problemas que tenemos de abastecimiento. Y además sabiendo que vamos a necesitar también más electricidad, porque lo que va a conllevar electrificar buena parte de los sectores que hoy funcionan con el petróleo va a ser más consumo. Así que sí, energías renovables, porque son más eficientes, porque son más baratas, porque son más predecibles y porque nos van a acompañar en esta gran transformación y van a apoyar nuestra industria. Las energías renovables son una gran oportunidad para España en términos industriales. Si somos un gran parque de energía solar y eólica en Europa, eso va a acompañar con buenos precios a nuestra industria y nos va a hacer más competitivos. En la Unión Europea nos encontramos al inicio de una legislatura que se antoja compleja y apasionante al mismo tiempo. Los últimos acontecimientos han provocado la aparición de nuevas prioridades en muchas áreas de actividad, entre ellas la agroalimentaria y la ambiental. Sí, en materia medioambiental tenemos que acompañar buena parte de la legislación que ya hemos hecho. Durante el mandato anterior, con el Pacto Verde Europeo, hicimos mucha legislación que tiene que ver con la descarbonización, es decir, con la reducción paulatina de las emisiones. Eso afecta a nuestra vivienda, a nuestra industria, a nuestras fuentes de energía y a nuestra movilidad. Hicimos legislación que tiene que ver con la contaminación, y legislación importante, la contaminación del aire, y ahora legislaremos sobre contaminación del agua y de los suelos, y también hicimos legislación para proteger a nuestra biodiversidad. Lo que tenemos que hacer es acompañar la aplicación de esta legislación y ajustar también lo que sea necesario en su aplicación. Y sobre todo ahora, en un momento donde la autonomía estratégica de la Unión Europea, en el ámbito de la seguridad y de la defensa, en el ámbito también de la energía, de la industria estratégica, es una prioridad para la Unión Europea durante este mandato. También saber que la autonomía en el ámbito alimentario es una de las prioridades para la Unión Europea, y eso pasa también por tener una PAC fuerte, que se negociará durante este mandato un nuevo presupuesto europeo para 7 años, un MFF, una PAC fuerte que acompañe al campo y que tenga en cuenta que hace una función imprescindible, no solo abastecer de nuestros alimentos, sino gestionar nuestro territorio. Climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
El trigo blando panificable baja su valor esta semana, su precio es de 231,44 euros la tonelada. La cebada pienso desciende su precio, se valora en 213,30 euros la tonelada. El maíz grano baja su valor, se paga a 238,32 euros la tonelada. El limón asciende su precio, se cotiza a 41,35 euros los 100 kilos. La manzana golden sube su precio esta semana, se paga a 58,65 euros los 100 kilos. El plátano asciende su valor esta semana, quedándose en 118,63 euros los 100 kilos. El calabacín sube su precio, que ahora es de 49,56 euros los 100 kilos. El tomate liso asciende su valor, se cotiza a 98,23 euros los 100 kilos. La judía verde sube su valor y se sitúa esta semana en 291,76 euros los 100 kilos. La patata sube de precio y ahora cuesta 62,97 euros los 100 kilos. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Como bien sabéis, después de conocer los precios agrícolas, llega el momento de subir al tractor de Directo al Grano a Banco Santander, el banco que siempre está a nuestro lado, comprometido con nuestros proyectos. Un banco que nos permite, entre otras cosas, seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, que no es otra cosa que alimentar cada vez mejor a una población cada vez mayor y cada vez más exigente. Y hoy con Santander Agro os mostramos parte de lo que fue la primera edición de los premios Agroinfluye, una iniciativa que ha venido para quedarse, en la que se valora el trabajo de creadores de contenido en redes sociales y en la que se apoya a los agroinfluencers. La pasada semana se celebró en Zaragoza, en el Centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología Etopía, la gala de entrega de la primera edición de los premios Agroinfluye, un reconocimiento de ámbito nacional que nace con el objetivo de valorar el trabajo que realizan los agroinfluencers en la visibilización del trabajo de agricultores, ganaderos e industrias agroalimentarias. El certamen, organizado por Agromillora en colaboración con Dos Esferas, agencia especializada en comunicación agraria, contó con Banco Santander como patrocinador premium, demostrando, una vez más, el compromiso del banco con el sector agroalimentario y con los jóvenes que trabajan en él. Los premios han contado con 14 categorías diferentes, diseñadas para reconocer la labor de los creadores de contenidos y agroinfluencers que a través de las redes sociales y las nuevas plataformas digitales muestran el día a día del campo y del sector agrario en España. Además, se entregó el premio al mejor creador de contenido agro y al mejor agroinfluencer aragonés. Tras un proceso de selección, el jurado eligió 5 finalistas por cada una de las categorías y las redes sociales fueron las encargadas, a través de votación popular, de designar a los ganadores. Con el auditorio repleto, mayoritariamente por público joven, la gala transcurrió con un ambiente festivo, alternando la entrega de los diferentes premios con notas de humor. Sin duda, una iniciativa necesaria que no ha hecho más que arrancar y que contará con muchas más ediciones para reconocer esa labor de comunicación y divulgación positivas que muchos jóvenes realizan cada día para dar a conocer al resto de la sociedad cómo es su trabajo en el campo. El sector agroalimentario no solamente está cambiando la forma de producir alimentos, sino también la forma de comunicar. Según los datos difundidos la pasada semana por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones españolas agroalimentarias alcanzaron un valor de 6.364 millones en enero de este año, un 8% más que en el mismo mes del 2024. Las importaciones, por otro lado, aumentaron un 7,5% hasta los 4.840 millones. España, por tanto, obtuvo un saldo positivo de 1.524 millones de euros en el comercio exterior de alimentos, bebidas y tabaco durante el pasado mes de enero, lo que supone un aumento del superávit del 9,7% en comparación con el mismo mes de 2024 y convierte al sector agroalimentario en el sector con mejor saldo de la economía española.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación apuesta por seguir promocionando el consumo de pescado y promete una especial consideración en el decreto de comedores. Así lo confirmó Luis Planas en respuesta a una pregunta parlamentaria durante la sesión de control al Gobierno en el Senado y aprovechó para recordar que durante su mandato el Gobierno ha puesto en marcha 9 campañas de promoción en distintos medios para apoyar el consumo y al sector pesquero en su conjunto, con una inversión de 11,5 millones de euros. Según el ministro, revertir el descenso en el consumo de productos del mar mediante una mayor comunicación, divulgación y promoción sigue siendo la estrategia defendida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para reactivar la demanda en los hogares españoles. Y conocido ese segundo bloque de noticias, volvemos a Estrasburgo, a la sede del Parlamento Europeo en suelo francés, donde charlamos con Jorge Busadé, eurodiputado de Vox. Ante un momento delicado donde las últimas semanas están siendo testigos de cambios geopolíticos de calado y donde uno de los grandes aliados de la Unión Europea, como es Estados Unidos, está cambiando su política comercial, la Unión Europea debe mover ficha y revisar algunas de las estrategias que han marcado, entre otras, la forma en que los países miembros producen alimentos. En esa línea, ¿es el Pacto Verde Europeo una estrategia errónea, responsable de las pérdidas de competitividad de nuestras empresas? El Pacto Verde fue un desastre. Realmente nosotros tenemos un análisis muy negativo, no solo respecto de la agricultura y la ganadería, que es quizá lo que todo el mundo sabe, cómo ha perjudicado la rentabilidad de las explotaciones, sino también, por ejemplo, en la industria. El Pacto Verde es también esa directiva que prohíbe el motor de combustión para el 2035 y que está provocando despidos masivos en la industria del automóvil o en el sector de los componentes, donde España es un auténtico gigante europeo. También en el ámbito de la energía. Hemos vivido la pasada legislatura como en los primeros 2 años se decía que la nuclear era una energía no verde, que era una energía que molestaba al planeta. Y tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia se cambia el criterio, pero parece se cambia el criterio solo para Francia, que es la que sale beneficiada. En fin, que es un auténtico desastre y que lo que nosotros estamos exigiendo aquí desde que llegamos en Vox y en Patriotas por Europa es la derogación del Pacto Verde. Hay que volver a empezar, es una política nefasta para nuestros productores y para los trabajadores. Y se puede proteger el medio ambiente sin necesidad de someterse a ese Acuerdo de París y a esas alocadas ambiciones climáticas que están destruyendo nuestra economía. Dentro de la política comercial de la Unión Europea, los tratados de libre comercio están siendo duramente criticados por una parte del sector agroalimentario que ve en ellos una amenaza para el futuro del campo europeo. Nosotros llevamos en el programa la revisión de todos los acuerdos de libre comercio firmados por la Unión Europea con terceros países. Y esto yo creo que todo el mundo lo entiende. Cuando tú vas a comprar un piso, cuando compras cualquier cosa, hay un equilibrio entre comprador y vendedor. Están sujetos a las mismas reglas. Pero claro, en los acuerdos de libre comercio con terceros países, normalmente esos terceros países en desarrollo o en vías de desarrollo, no hay ningún equilibrio, porque nuestros productores, desde los del campo a la industria, están sujetos a unas normas rigurosas. Normas fiscales, sociales, ambientales, de todo tipo. Y en cambio, en el otro lado, no están sujetos a esas normas. Con lo cual, si hacemos un acuerdo de libre comercio, los nuestros están perjudicados. Tenemos que establecer otro tipo de cláusulas o directamente derogar esos acuerdos de libre comercio y hacer otras modalidades. Aquí tenemos acuerdos de asociación, acuerdos de cooperación, pero esa posibilidad de que entre toda la producción de terceros países que compite deslealmente con los nuestros, pues es un perjuicio para nuestros productores, evidentemente. Y para los consumidores, porque el argumento que se utiliza es, bueno, pero el consumidor se beneficia porque el precio es más bajo. Bueno, primero, no es así del todo. O es así al principio, pero luego ya no, porque entran en el mercado europeo y los precios son europeos. Pero además se produce un problema añadido, que es el de la salud alimentaria. No solo es la soberanía y la seguridad, sino la salud. Estamos viendo permanentemente alertas sanitarias en frontera, desde los tomates y las fresas de Marruecos hasta las naranjas de Sudáfrica, y por tanto, o los juguetes de China, y por tanto también se está afectando nuestra salud. Y yo creo que es un elemento muy importante en el que nosotros hacemos mucho hincapié. Nos encontramos en una nueva legislatura en la Unión Europea, una nueva comisión con un Parlamento Europeo que presenta una composición muy diferente a la anterior y con una situación geopolítica realmente inestable y cambiante. Con esta combinación de factores, ¿cuáles deben ser las prioridades de la Comisión?
la Comisión von der Leyen II va como pollo sin cabeza. Nos habla de una brújula de la competitividad, pero dice, pero para ser competitivos voy a aprobar 63 nuevas normas. No es el camino, señores. Vamos a simplificar los procedimientos, es decir, que vamos a quitar un mes en el trámite. Yo creo que no saben dónde quieren ir, ahora mismo están fuera de lugar. Von der Leyen es muy débil, los apoyos que tuvo aquí fueron mucho menores que en la pasada legislatura y ella lo sabe. Y además en el ciclo electoral que está viendo Austria, Alemania, ahora vendrá Polonia y luego Chequia, es evidente que los partidos patriotas, los partidos soberanistas están creciendo. Ella sabe que está muy débil, con lo cual yo espero que a lo largo de esta legislatura seamos muy capaces de influir en von der Leyen para hacer un giro radical de la política económica, fundamentalmente en Europa, que es fundamental, si no, entre Estados Unidos, China y los BRICS nos van a devorar. La ternera de entre 180 y 300 kilos asciende su precio, se queda en 632,95 euros los 100 kilos de canal. El cordero de entre 12 y 16 kilos baja esta semana, se paga a 927,04 euros los 100 kilos de canal. El porcino con más de 60% de magro clase S asciende su valor, que ahora es de 212,37 euros los 100 kilos de canal. El lechón de 20 kilos sube su precio, que es de 95,85 euros la unidad. El pollo con el 83% de rendimiento asciende su valor, que es de 214,49 euros los 100 kilos de canal. Los huevos tipo suelo clase M suben su precio esta semana, que es de 2,08 euros la docena. Los huevos tipo campero mezcla clase L y M ascienden su precio, quedándose en 2,11 euros la docena. El conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos vivos sube su precio, se cotiza a 249,44 euros los 100 kilos. Y después de esos precios ganaderos llegamos a la cita en la que nunca faltamos, la cita más importante. Llegamos a esa cita con la buena noticia de la semana. Vamos a verla. El pasado 14 de marzo, los representantes de los Estados miembros refrendaron el mandato de negociación del Consejo sobre el reglamento relativo a las plantas obtenidas mediante nuevas técnicas genómicas, NGTS, y sus alimentos y piensos. La propuesta regulatoria crea dos vías distintas para la comercialización de las plantas obtenidas mediante nuevas técnicas genómicas. Plantas NGT de categoría 1, aquellas que pueden producirse de forma natural o mediante métodos convencionales de mejora. Plantas NGT de categoría 2, todas las demás plantas obtenidas mediante NGTs a las que se aplicarían las normas previstas en la legislación sobre OMGs. El acuerdo sobre el mandato de negociación del Consejo permite a su presidencia iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre el texto final de este reglamento. El resultado definitivo deberá ser adoptado formalmente por el Consejo y el Parlamento antes de que el reglamento pueda entrar en vigor. Como siempre, una buena noticia para despedir el programa en clave positiva. La semana que viene, otra buena noticia más. La semana que viene, otro Directo al Grano más. Un programa con el que llevamos hasta vuestras casas, a domicilio, un trocito de campo y un trocito de mar. Ahí os dejamos las formas de contacto, que son las de siempre y que sirven para que entre todos sigamos mejorando el programa, sigamos mejorando Directo al Grano. Que tengáis un buen día de campo, que tengáis un buen día de mar y, sobre todo, acordaos de que al menos 3 veces al día necesitamos a un agricultor, a un ganadero, a un pescador o a una industria agroalimentaria. Así que no os olvidéis de valorar todos los días su trabajo. Un abrazo, que no se os haga muy larga la semana y hasta dentro de 7 días.